Buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Cuadrangular. Feliz domingo. Mi nombre es Pastor Chantal y estoy agradecida que se hayan unido a nosotros aquí. Esta mañana continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos y hoy veremos capítulo 18, versículos 1 al 22. La semana de Pascua, la semana pasada, Jake, mi esposo, predicó en Hechos 17, viendo el viaje de Pablo a Tesalónica, Berea y Atenas. Y hoy Pablo continúa en su segundo viaje misionero y vemos que salió de Atenas y se dirigió a la ciudad de Corinto. Así es que hoy entramos en el versículo primero del capítulo 18, donde dice que después de esto, Pablo dejó Atenas y se fue ¿a dónde? A Corinto. Pablo fue a Corinto y sabía que era una ciudad conocida por su vida salvaje e inmoralidad sexual. Corinto era un centro comercial muy ocupado y era conocido que el Imperio Romano pasaba gente por esta ciudad. Pablo entendió que había una iglesia fuerte ahí y podían tocar la gente de mucha gente al pasar por ahí. Y fue a Corinto sabiendo que sería una ciudad difícil de alcanzar, pero significativamente era muy importante para expandir el Evangelio. Ahora, a Pablo no busca la salida fácil, no busca los lugares seguros, no, ni lo conveniente, sino él va a donde Dios lo llama. Y una observación simple para nosotros como humanos es de que, como humanos, sobre todo aquí en Estados Unidos, nos sentimos atraídos a lo conveniente, a lo fácil. Pero una cosa que he aprendido en mi caminar, dice la pastora, es que Dios no nos llama a la conveniencia, sino a la comunidad, a la unidad, a ser un pueblo con intención. Y lo que les presento esta mañana, este domingo de compasión, es de que seamos gente que tengamos intención. Y al leer este capítulo 18, vi claramente que Pablo nunca buscó la salida fácil. No, la vida de Pablo no se centró en la conveniencia, sino en el Evangelio. Él estaba entrando en ese enfoque del reino. Y en el versículo 2 y 3 vemos que ahí conoció a un judío llamado Aquila, nativo de este pozo, y se había casado con su esposa Priscila. Y fue a verlos porque ellos eran fabricantes de tiendas de campaña y se quedó y trabajó con ellos. Aquí vemos que estaba haciendo nuevos amigos y se nos presenta una pareja por primera vez, Priscila y Aquila. Y esta pareja, el esposo Aquila y la esposa Priscila, son dos personajes favoritos míos, dice la pastora. Y voy a dar un contexto de quiénes eran y explicar, porque creo que es significante entender quiénes son. Como mencioné, Aquila y Priscila se casaron y primera vez que se nos presenta en la Biblia es justamente aquí en Hechos 18. Y a lo largo de este capítulo se menciona y también se menciona en Romanos, en Corintios y en Timoteo. En total 6 veces se les menciona en la Biblia. Cada vez que se menciona, siempre se mencionan juntos, nunca separados o individualmente, no, siempre Priscila y Aquila. En esas veces, Aquila, el esposo, se menciona 2 veces, mientras Priscila se menciona 4 veces de esas 6. Tal vez usted dice, ¿por qué nos comenta esto? Pero lo importante es que sí es significativo, porque Priscila, al ser mencionada, hace pensar a estos estudiosos de la Biblia que era una maestra o una discípula.
¿Y por qué es significativo también? Porque en aquella cultura a las mujeres se veían como segunda clase o como propiedad del esposo. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús tenía una visión radical diferente, notable y contracultural a la cultura que lo rodeaba, porque Jesús demostró el que valoraba a los hombres y las mujeres iguales, a los dos, porque hechos a la imagen de Dios. Ahora vemos que Priscila y Aquila son mostrados aquí en las escrituras como que ella no era propiedad de Aquila. Priscila no era propiedad, sino que eran compañeros en el ministerio y en el matrimonio. Ahora, la pastora dice que ha escuchado muchos mensajes, pero nunca había escuchado un sermón de esta pareja. Tal vez sí, pero tal vez se le olvidó, pero no cree que había escuchado o que escuchó de esta pareja. Pero hace un año y medio, cuando estaba estudiando para su estudio de maestría, para terminar su tesis en sus programas de pastorales, había estudiado mucho tiempo y entendiendo quién es esta pareja. Y tiene esta memoria de leer acerca de Priscila y Aquila. Y empezó a tener lágrimas corriendo por su rostro, dice. Y no fue un momento dramático, pero fue una propuesta o una respuesta emocional. Es porque Jake, mi esposa y yo hemos sido llamados a vivir en esta iglesia, en esta temporada, en esta asignación igual, como en la Biblia dice. Y parte de mi historia, para los que no saben de mí, es que yo fui llamada al ministerio a la edad de 13 años. Y yo sabía que Dios me llamó. Pero la dominación en la que estaba, en la que crecí, no creía que una mujer podía estar en ministerio pastoral. No entendía, no sabía, no creía que se podía hacer. Y parte de mi testimonio es que en noviembre 11 del 2009, y tengo esa fecha clarita, pues la tengo escrita, y aún la recuerdo hoy, esa fecha, 11 de noviembre de 2009, Dios me habló, algo audible que experimenté, y me dijo esto. Me dijo Jesús: ¿quién eres tú para invalidar a los que he llamado? Empecé a escribir eso y a procesarlo, como que Dios me estaba diciendo: lo siento, ¿quién crees que eres? ¿Eres tú la que colgaste las estrellas y la luna en el cielo? ¿El creador de los cielos y la tierra y todas las cosas que en la tierra hay? No creo. Entonces, ¿quién te dio permiso para decirme a quién puedo y a quién no puedo usar? Ahora imagínense en mi asombro a partir de ese momento, porque nunca había pensado de esa forma. Nunca me había imaginado esto. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, empezó a decirme sus verdades. Y desde ese momento empezó a cambiar mi corazón. Y el aprender de Priscila y Aquila me pareció realmente significativo y poderoso. Sentirme reflejada en las escrituras. Pero estar de pastor con pareja, con mi esposo, juntos, pastorear, y se necesita mucha humildad, sobre todo para dos personas que creen que siempre tienen razón y que les gustan las cosas a su forma. Pastorear juntos realmente me mantiene humillada, de rodillas y constantemente de estar sometida, no solamente el uno al otro, sino ante Dios. Y mi esposo y yo siempre usamos los dones que Dios nos da, no solamente para servirnos uno al otro, sino para servir al reino de Dios y servir a esta iglesia. Amamos esta iglesia. Tenemos una afinidad con Priscila y con Aquila. Su historia es importante y me da gusto. Pablo hace amigos con esta pareja, aquí lo vemos, y no solamente hace
amistad, sino que trabaja y vive con ellos. Y la Biblia dice que fabricaban tiendas de campaña. Pero la antigua palabra griega es que trabajaba en cuero solo. No solamente hacía tipo de artículos de campaña, sino artículos de cuero. Solo que hacían era tal vez tiendas de campaña, pero otras cosas. Y así vemos como Pablo apoyaba su ministerio para hacer dinero y vivir. Entonces trabajaban juntos y desarrollaron una amistad profunda. Y en Romanos dice, vemos una carta que Pablo envía a esta pareja y los llama compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo que arriesgan su vida por él, por Pablo. Tenemos un punto privilegio donde observamos esto, de que esta amistad está siendo cultivada. En el versículo 4 vemos que cada sábado razonaba en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y griegos. Y la carrera de Pablo durante esta semana en, trabajando en el cuero, pero su llamado era el mensaje del Evangelio. Y en el versículo 5 dice que Silas, Timoteo, y cuando vinieron de Macedonia, y Pablo se dedicaba exclusivamente a predicar, testificando a judíos que Jesús era el Mesías. Aquí vemos que el equipo de Pablo, Silas y Timoteo regresaban de Macedonia, pero Pablo predicaba a los judíos que este era el Mesías, que era el mismo Hijo de Dios, que vino a la tierra y vivió siendo Dios y completamente hombre, y que el tercer día resucitó, dando oportunidad para que la humanidad sea restaurada. Y ahora esta verdad era para judíos y para gentiles igual. Podrían experimentar una vida nueva. Y aquí vemos que el perdón de los pecados es posible, sí, que la expiación, el perdón y la restauración eran reclamada y sellados en Jesús. Aquí podemos ver que experimentamos en nuestra vida que Dios hace cosas grandes en su reino y que no es raro para nosotros que veamos también cuando Dios hace cosas grandes, ver oposición, porque en el versículo 6 al 8 dice que cuando se opusieron a Pablo y se volvieron abusivos, y él se sacudió su ropa en protesta y les dijo, que su sangre esté en sus propias cabezas. Soy inocente y de ahora en adelante iré a los gentiles. Y salió Pablo de la sinagoga y fue al lado de casa de Titius Justus, un adorador de Dios, y Crispo, que era el líder de la sinagoga, y toda su familia creyeron en el Señor y fueron bautizados. Ahora, es importante entender que lo que está pasando aquí es importante, que Crispo era el líder de la sinagoga y Pablo predicaba en cada sábado allí en la sinagoga. Pero después de un número no especificado semanal, los judíos incrédulos se opusieron a Pablo y se volvieron abusivos. Al salir de esa sinagoga, empieza Pablo a predicar en casa de Titius Justus, pero Crispo y toda su familia escucharon las buenas noticias y por eso empezaron a recibir el mensaje de salvación y fueron bautizados. Aquí vemos que Pablo comparte el Evangelio, no importa qué, pero después una noche dice que el Señor habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, sigue hablando, no te quedes callado, porque estoy contigo y nadie te va a callar, a atacar o a dañar. Y Pablo permaneció en Corinto durante 1 año y medio, se quedó allí. Entonces, en el versículo 9 vemos que el Señor habló a Pablo en la noche a través de una visión y que le dijo, no tengas miedo.
Ahora bien, dice la pastora, esto puede sonar un poco fuera de lugar, porque en el versículo anterior vemos que Pablo estaba teniendo éxito en su evangelismo, experimentaba este gane para el evangelio. Desde afuera, viendo hacia adentro, podemos viendo que Pablo está haciendo un buen trabajo, sintiéndose súper bien. Vemos muchas salvaciones, pero después de esto, vemos que Dios le dice, no tengas miedo. Vamos a ver esto con calma. ¿Quién, cuando hablas con alguien, le dices, no tengas miedo? No decimos esto al menos que alguien tenga miedo. Eso nos dice que Pablo debe haber estado asustado, debe haberse sentido cansado, desanimado, necesitaba ánimo para seguir hablando, para no rendirse y seguir con el Evangelio. Pero desde afuera uno habría pensado que las cosas iban no muy bien para él. Desde fuera pareciera como si lo bueno estuviera superando a lo malo. Desde afuera parecería como si Pablo estuviera haciendo algo muy bien. Como cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Muy bien. Pero no. ¿Alguna vez ha tenido una temporada donde desde fuera todo parece como que está bien? De por fuera, las medidas por fuera como que todo se ve como que está bien, como que todo va de maravilla. Pero sin embargo, a pesar de eso, por alguna razón, aún está caminando con miedo, con cansancio, con ansiedad y no sabe. ¿Esto suena como que a usted le pasa eso? Sí. He descubierto en mi vida que el hecho de que las cosas puedan ir o parece que vayan bien, no quiere decir que estemos luchando y encontrando un verdadero descanso en el Señor, pero hay confusión interna, al igual que Pablo. También necesita escuchar a Jesús que le dice, no tenga miedo, porque Jesús dice, yo estoy con ustedes. No estamos seguros 100% de lo que Pablo temía, porque la Biblia no nos lo dice. Tal vez estaba pues, lo que dice es de que los judíos eran abusivos, o no nos explica de que tal vez tenía por la oposición, tal vez abrumado de la cantidad de impiedad de la ciudad, no sé. Sin embargo, el antídoto que Jesús le da a Pablo para tener miedo es hablar y no callarse. Esa es la curación, el antídoto. ¿Y sabe por qué? Dice, porque estoy con ustedes, le dice Jesús, estoy contigo, le dice. Y creo que hay personas aquí, en este lugar o en línea, que esas mismas palabras Jesús nos dice, no tengan miedo, sigan haciendo lo que están haciendo bien, porque estoy con ustedes. Esa es la promesa poderosa de Jesús. Y en el versículo 11 dice que Pablo se quedó por año y medio predicando la palabra. Eso es notable, en el sentido de que casi Pablo nunca se mantenía en un lugar por mucho tiempo, pero en Corintio se quedó por un año y medio, y es significante, y eso muestra el ánimo que Dios le dio a Pablo en un momento de cansancio y lo impulsó a continuar avanzando y seguir adelante en obediencia al llamado en este tiempo. Los versículos 12 al 22 había un tal Galio procónsul. Los judíos de Corintio atacaron unidos a Pablo y lo llevaron a este lugar a juicio. Este hombre, le dijeron, está persuadiendo a la gente contraria a la ley. Justo cuando Pablo estaba a punto de hablar, Galio les dijo, si ustedes judíos presentan una queja sobre algún delito menor o delito grave, sería razonable que los escuchara. Pero dado que se trata de preguntas sobre palabras y nombres y su propia ley,
Reservo el asunto ustedes mismos, no seré juez de tales cosas. Así es que los corrió. Entonces la multitud se volvió contra Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó. Y Galio no mostró ninguna preocupación. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que vemos aquí es que Pablo, los oponentes de Pablo, no pudieron intimidarlo para dejar de predicar. Más bien querían hacerlo por medios legales. Solo trajeron a este tribunal de Galio. Galio era un funcionario romano, pero Galio le dice, no me voy a involucrar. Galio dice que esta es una ley judía, no un derecho romano, y se negó a involucrarse. Y al negarse a juzgar el caso, Galio dejó en claro que Roma no se involucraría en casos relacionales con disputas religiosas judías. Y Pablo y sus discípulos tenían tanto derecho como los judíos a practicar su religión y compartirla. Se negó a involucrarse tanto que ni siquiera se involucró cuando la multitud tomó a Sóstenes y lo golpeó. Y luego vemos en los últimos 5 versículos que Pablo se quedó en Corinto por algún tiempo, luego dejó a los hermanos y se fue a Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Antes de zarpar, antes de salir, le cortaron el pelo en Kenkeria debido a un voto que había hecho. Llegaron a Éfeso y fue a la sinagoga y razonó con los judíos y le pidieron que pasara más tiempo con ellos. Se negó, pero cuando se fue, prometió volver si la voluntad de Dios era esa. Y salió de nuevo a Éfeso, y cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén, saludó a la iglesia y se fue a Antioquía. Y con esto, en el versículo 22, concluye el final del segundo viaje misionero de Pablo. La próxima semana retomaremos el versículo 23 y ahí vamos a comenzar el tercer viaje misionero de Pablo. Ahora, tengo que admitir algo con ustedes. Durante toda la semana luché con este mensaje, luché con el texto y la realidad de que realmente no se sentía como que solo leer el verso y de entender la cultura y el contexto, nomás estaba leyendo verso por verso y a contexto de cultura y todo eso. Y creo que hay espacio para eso, es importante, porque Jake, mi esposo y yo tenemos esa pasión, esa compasión. Queremos que entendamos cómo leer la palabra de Dios y por qué el contexto en la cultura es importante para entender cómo leer la Biblia y entenderla, para que ustedes me la entiendan. Es importante, como en este Hechos 18, que vemos lo que Dios estaba haciendo. Pero al prepararme para este mensaje, legítimamente empecé a ver al principio de la semana, dije, Señor, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué hago? Cultura y contexto es bueno, pero ¿cómo aplico esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se aplica esto realmente a nuestras vidas? ¿Qué hago con la información? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? En este año 2022 aquí en Yakima, Washington, tenemos que ver con ese segundo viaje misionero de Pablo, cómo se aplica a mi vida. Y a luchar con esta sensación de este pasaje de las Escrituras, de cómo hay ciertas escrituras que todos se animan, todos quieren ser salvos, y hay otras que no. Pero aún así, mientras luchaba y seguía pidiéndole a Dios, ¿qué hago, Señor? Sentí como que si Dios empezó a abrir mis ojos y me hacía darme cuenta de que una de las formas en que cada uno de nosotros en este lugar o aquellos que están en línea pueden relacionarse con esta escritura es de que no hay ningún ser humano que esté exento de la experiencia humana. Nadie. La experiencia humana
Ni Adán, ni Eva, ni los discípulos, ni Pablo, ni nosotros, ni aún Jesús mismo estuvo exento de la experiencia humana. Y parte de la experiencia humana, algo que todos nosotros tenemos que enfrentarnos en este planeta, es oposición. Es oposición y desaliento, desánimo. Nadie estamos exentos de la experiencia humana. Y aunque la historia está llena de contexto histórico, es bueno que la persona entienda. Hay que explicarle el contexto, lo que estaba pasando con Pablo, pero nadie tiene que explicarle lo que se siente el tener miedo, el sentirse desanimado, o cómo se siente cuando alguien se opone a usted. Todos hemos sentido esto o lo está viviendo en este momento. Mientras proceso eso, hago la pregunta, si no podemos evitar la oposición, ¿qué podemos aprender de cómo Pablo manejó lo inevitable? ¿Cómo Pablo continuó en medio de ese temor y la lucha? Porque como Pablo, todos somos o hemos sido creados con un propósito. Todos tenemos un llamado destinado para usar ese llamado para el reino de Dios, para amar a las gentes y dar las nuevas de Jesús en donde quiera que nos encontremos. Pero a veces la vida es difícil, a veces nos desanimamos e inevitablemente enfrentamos oposición. Esta mañana, al empezar a terminar esta predicación, hay dos cosas que creo que la podemos aplicar a nuestras vidas. Y son dos puntos. El primero es esto. Tu círculo de personas con las que te envuelves importa. Tu círculo de personas con las que te envuelves importas. Y esto lo vemos en el capítulo 18, con Timoteo, con Silas, con Priscila y con Aquila. Pablo, ese círculo de personas importa mucho. Y a veces exactamente lo que necesitamos de Dios es que necesitamos relación con otra gente. A veces la palabra alentadora, el hombro para llorar, la fuerza que se lleva a cabo viene de Dios por medio de esa comunidad. Y a veces es difícil entender esto porque estamos saliendo por 2 años y medio de este aislamiento, por este COVID, por esta pandemia. Es difícil. Pero realmente creo, dice la pastora, que Dios nos diseñó y nos creó para estar en comunidad, en relación unos con otros. Estamos llamados a hablar la vida, las realidades unos a otros y ser embajadores del amor de Dios uno con otro. Cuando estamos abajo, cuando estamos deprimidos, el círculo de personas que nos rodean importa mucho. ¿Por qué? Porque nos levantan o levantamos a otros. Y Dios nos usa para amar o para animar. O nos encontramos solos y perdiendo el don de esa comunidad. La segunda cosa que es muy importante es que Dios también nos da palabras para aferrarnos a algo. Cierta palabra con que nos aferramos. Vemos esto en capítulo 9 cuando Dios le dice, no tengas miedo, sigue hablando, no te quedes callado porque estoy contigo. Tal vez está usted aquí hoy y se siente frustrado, siente miedo, se siente cansado, se siente desanimado. Creo que Dios le diría hoy, no tenga miedo, no renuncie a lo que yo también le he llamado, le diría a Dios. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes, dice. Y es lo que la Biblia nos dice, que Dios es Emmanuel, que Dios está con nosotros. Y si nuestro Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Creo que el Dios del universo le ama, es para usted. Quiere una relación con usted y desea que también tengamos relación con otros creyentes. Creo que la misma manera que Dios le habló a Pablo y le dijo que no tuviera miedo, porque estoy contigo, le dijo, Él nos está diciendo a nosotros también. ¿Usted cree eso? ¿Recibirá esa promesa hoy?
Oremos juntos, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado en tu palabra, Señor. Gracias por la realidad de que tu palabra está viva el día de hoy, activa, Señor. Gracias, Señor, porque al entender y al estudiarla, de que tenemos esta oportunidad de entenderte mejor, Señor. Gracias, Señor, por las verdades que vemos en tu palabra el día de hoy, porque nos creaste para estar en comunidad, en unión. Si hay alguien que se siente solo aquí, Señor, si hay alguien que se siente aislado, que tú le animes o que traigas gente a su vida para que hable vida, aliento, amistad a su alrededor. Que haya intención para que ellos también hagan eso por otros. Señor, te damos gracias de que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y que tú nos conoces nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras fallas, nuestros dolores, pero tú nos quieres, nos amas. Al orar de que sigamos este lugar, que dejemos esa presencia tangible tuya, Señor, y que tengamos confianza de que dejamos en ti las cosas para que nos llamaste, porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros y no nos abandonarás. Gracias, Jesús. Al continuar en esta postura de oración con sus ojos cerrados, hay una oportunidad de que damos siempre. Es una oportunidad de decir sí a esa relación con Jesús. Una oportunidad de decir sí a experimentar la nueva vida que podemos tener en Él. Al aceptar a Jesús y al poder seguirle, a seguir los caminos y caminar en esa libertad y en ese perdón. Si usted se encuentra aquí y tal vez se siente desanimado, aislado, se siente solo, o siente esa oposición y necesita una palabra de Dios, creo que como Pablo, que recibió la palabra que necesitaba escuchar, que Dios también le puede hablar hoy a usted, de que estamos en relación con Dios, que no es solamente una oración de vez en cuando ahí, no, sino que es una relación directa con Dios. Y cuando estamos desanimados, cansados, Dios nos habla o nos puede hablar. Si usted está en este lugar y aún no ha aceptado a Jesús, esa relación con Él directamente, o usted quiere reconectarse porque no ha seguido sus caminos 100%, si eso resuena a usted, si eso le cae a usted en su corazón, esta mañana podría usted levantar su mano y diga: yo soy ese. Sí, ya veo esas manos, ya veo esa otra mano. Gracias, Señor. Y a otra mano allá. Gracias, Señor. Esto es lo que vamos a hacer. Tenemos 4 hermanos y hermanas que dijeron sí a perseguir a Jesús. Y vamos a orar como iglesia. Todos que lo digamos en voz alta. Y no es una oración mágica que arregla todo, no, sino es una oración que nos lleva directamente en relación con Jesús. Que cuando, no sí, sino cuando enfrentamos cualquier lucha, el Dios del universo, el Creador que nos conoce, que nos hizo, que nos ama, que nos llama por nuestro nombre, pueda hablar verdad a nuestra vida. Y al decir sí a Jesús, también dice sí al entrar en una comunidad con los demás que también le pueden animar. Oremos esta oración en alto. Señor Jesús, gracias por el don de salvación. Gracias porque nos has llamado por nuestro nombre. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor. Perdona mis pecados. Ayúdame a seguir
tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.